Hola, bueno, vamos a presentar en este caso otro video. La idea es ver cómo se va seleccionando un método volumétrico. En este caso vamos a tomar como ejemplo el ácido acético en el vinagre, teniendo en cuenta obviamente que estamos hablando de un analito de carácter ácido. Lo lógico es pensar que si queremos desarrollar un protocolo analítico basado en una volumetría ácido-base, el reactivo titulante debería poseer características básicas. De hecho, podría servirnos como opción de reactivo titulante tranquilamente una solución de hidróxido de sodio que, como mencionamos en el anterior video, deberíamos conocer o prepararla de tal manera de saber su concentración exacta. Esta reacción que estamos viendo acá, que sería la base de la volumetría ácido-base que queremos diseñar, es una reacción de neutralización. La pregunta ahora sería, ¿cumple esta reacción todas las condiciones de contorno que presentamos en el anterior video para que esta reacción pueda ser considerada a priori una posibilidad para averiguar la concentración de ácido acético a través de una volumetría ácido-base? Veamos. ¿Cuál era la primera de esas condiciones? Completitud. En este caso, y más allá de que el conocimiento previo nos puede aportar una ayuda en cuanto a que ya se sabe que la gran mayoría de las reacciones de neutralización son esencialmente completas, quizás querramos disponer de una herramienta matemática para certificar esta situación. Esa herramienta matemática es precisamente la constante de equilibrio asociada a esa reacción, que tiene esta expresión, pero que obviamente no vamos a encontrar tabulada, por lo cual tenemos que ir modificando un poco esta condición matemática para relacionar esta constante con constantes conocidas y tabuladas. Eso se logra sencillamente multiplicando y dividiendo por la concentración de ion hidróneo, lo que nos lleva a esta relación entre la constante de disociación ácida del ácido acético y el producto iónico del agua. Hechas las cuentas, ese valor nos da 1,8 por 10 a la 9, evidentemente un valor enorme que nos garantiza y que nos aporta la tranquilidad de que desde un punto de vista práctico esta reacción es completa. Asumamos de que no hay reacciones secundarias, que el hidróxido de sodio solamente reacciona con el ácido acético. Tenemos la estequiometría conocida, en este caso 1 a 1. Todas las reacciones ácido-base son de cinética rápida. El intercambio de hidróneo y dioxidrilo es un mecanismo prácticamente instantáneo. No debemos preocuparnos en general por la cinética de cualquier reacción ácido-base. Y la quinta condición es: tenemos que buscar un indicador. ¿Es posible encontrar un indicador? ¿Cómo seleccionamos el indicador que sea más conveniente? ¿Existe uno solo? ¿Existen varios de los cuales seleccionar? Para dar una respuesta a esta inquietud, debemos conocer más de esta reacción. No basta con escribir la reacción, no basta con saber que titulamos acético con hidróxido de sodio para elegir el indicador más adecuado. Normalmente, la primera vez que uno desarrolla una técnica volumétrica, tiene que
conocer en forma mucho más profunda cómo es la secuencia a través de la cual se lleva adelante esa titulación, y esa secuencia o ese conocimiento se plasma en un entorno gráfico que se conoce con el nombre de curvas de titulación, ¿sí? Y acá lo estamos mostrando. Estamos mostrando precisamente la posibilidad de seguir la evolución de una titulación ácido-base a través de una curva de titulación. En ordenadas vamos a colocar los valores de pH, en abscisa los volúmenes del reactivo titulante que se va consumiendo, en este caso hidróxido de sodio, y algunas condiciones de contorno. Estamos titulando 50 mililitros de un ácido fuerte como el clorhídrico o un ácido débil como el acético, ambos en concentraciones 0,1 molar, con el reactivo titulante que es el hidróxido de sodio también en una concentración 0,1 molar. La curva inferior representa el trazado de la titulación del clorhídrico con el hidróxido de sodio, y la curva inferior, que se inicia en color negro, representa la titulación de ácido acético con hidróxido de sodio. Veamos un poco y justifiquemos las formas de las curvas, y después veamos cómo en función de las formas de las curvas podemos seleccionar los indicadores más adecuados. Fíjense que después del punto de equivalencia, que se da teóricamente cuando se consume un volumen de 50 mililitros de hidróxido de sodio, dado los números de este ejemplo, las curvas se solapan. Esto tiene bastante lógica porque después del punto de equivalencia, el que determina el valor del pH es el exceso de hidróxido de sodio, y en los dos casos es el mismo reactivo titulante con la misma concentración. De ahí que una vez que se superen los respectivos puntos de equivalencia, las curvas son idénticas. Respecto a la de ácido fuerte con base fuerte, vemos dos zonas bastante amesetadas, una a valores bajos de pH, otra a valores altos de pH, en donde los cambios de pH son muy tenues. Y después una zona que está en las cercanías del punto de equivalencia, donde se produce un abrupto cambio de pH. ¿Cómo se justifican estas dos zonas? Esta meseta y esta meseta. Para eso hay que recordar el gráfico de beta, capacidad reguladora versus pH. ¿Se acuerdan que en ese gráfico, cuando el pH se hacía bajo, la capacidad reguladora crecía fuertemente? Lo mismo cuando el pH se hacía alto. Y eso respondía al hecho de la gran concentración de protones que aporta un ácido fuerte o la gran concentración de protones que aporta un oxidrilo, ambos concentrados. Por eso vemos que hasta pH 3 los cambios son graduales. ¿Por qué? Porque está regulando protones. Y por encima de pH 11, de nuevo los cambios son moderados. ¿Por qué? Porque está regulando oxidrilo. Sin embargo, alrededor de pH 7, que es el punto de equivalencia, el pH en el punto de equivalencia de una titulación de ácido fuerte con base fuerte, la capacidad reguladora es mínima, es extremadamente baja, y por eso se producen estos cambios de pH tan bruscos que coinciden precisamente con el volumen emitido cuando se alcanza el punto de equivalencia. En el caso de titular un ácido débil, la situación es un poco diferente
porque un ácido débil está menos disociado, se parte de un pH inicial más alto, donde la concentración de hidronio no es tan alta, no hay una buena capacidad reguladora en ese punto y por eso el pH empieza a subir, ya con los primeros agregados de hidróxido de sodio. Sin embargo, después nuevamente entramos en una zona amesetada que coincide con lo que se conoce como el 50% de la titulación. ¿Qué pasó acá? Lo que sucede es que cuando yo neutralizo parte del ácido acético con el hidróxido de sodio, genero su base conjugada, y que era una mezcla de ácido débil y su base conjugada, una solución reguladora. ¿Y dónde regula mejor una solución reguladora? Alrededor del pK del ácido. Por eso nuevamente esta forma amesetada, y de nuevo cuando nos acercamos al punto de equivalencia hay un salto de pH más violento. Otra diferencia que se da en este caso es que por la hidrólisis de la sal presente en el punto de equivalencia, el pH en el caso de titulaciones ácido-base que involucran ácidos débiles con bases fuertes, el pH en el punto de equivalencia es ligeramente mayor que 7. Es mayor que 7. ¿Cómo elegimos el indicador entonces? Fíjense, acá he marcado 3 tipos diferentes de indicadores y sus rangos de pH aproximados. Esta es la fenoftaleína, entre 8 y 10, el rojo de metilo, entre 4,2 y 6,2, y el naranja de metilo entre 3,2 y 4,6 aproximadamente. ¿Cuál es el criterio en elegir indicador? El criterio es el siguiente. El rango de viraje del indicador tiene que quedar o ser abarcado por la zona vertical del gráfico, ¿sí? Si hay una zona o si el rango de viraje termina siendo absorbido por la zona vertical del viraje, el indicador va a funcionar adecuadamente. Vemos en este caso que la fenoftaleína nos va a servir para la titulación del ácido débil con la base fuerte, para titular el ácido acético, pero no nos va a servir ni el rojo de metilo ni el naranja de metilo. Por el contrario, si estamos hablando de la titulación del ácido clorhídrico, prácticamente los 3 indicadores podrían llegar teóricamente a servirnos, porque la proyección de los rangos de viraje cae en los 3 casos sobre la zona vertical del cambio de pH. En ese caso, seleccionar uno u otro va a depender de otras propiedades del indicador, como por ejemplo el cambio de color, y del analista en cuanto a su facilidad de discernir colores. Bien. Básicamente entonces esta es la manera de visualizar una posible volumetría ácido-base, de cerciorarnos de las condiciones de contorno que la van a hacer valiosa o viable, y de cómo en definitiva se seleccionan los indicadores para llevar adelante la titulación experimental y llevar adelante la solución del problema analítico.